Bueno, vamos a la parte explicativa de cómo vamos a unir dos piezas y las vamos a soldar. La clase pasada yo les había mostrado, o el video pasado, yo les había mostrado este electrodo de simulación, que era como si fuera el electrodo con el revestimiento exterior, ¿sí? Es como si fuera este revestimiento exterior, y el electrodo sería la pieza metálica, ¿sí? Que viene en el interior, que es va a ser el material de aporte para la soldadura, ¿sí? Vamos a utilizar la imaginación. Vamos a imaginar que esta era la pieza de la semana pasada. Esta pieza va a tener una carga potencial negativa, que vamos a dar con la pinza negativa, y vamos a llevar la pinza porta electrodos acá positiva, ¿sí? O masa y positivo, ¿sí? Cuando nosotros acercábamos el electrodo que era positivo a la masa que es negativa con nuestra pieza metálica, para que se den la idea, esta es nuestra pieza, ¿sí? Un pedazo de metal, ¿sí? Cuando nosotros acercamos el electrodo hacia acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acercar el electrodo y vamos a generar un pequeño arco. Al principio, ¿sí? Al tocarse, era el famoso cortocircuito controlado del cual les hablé, ¿sí? Al tocarse va a generar un cortocircuito y al retirarse se va a generar un arco eléctrico, ¿sí? Un arco eléctrico que va a empezar a fundir el material metálico del electrodo, ¿sí? El exterior se va a pulverizar y el electrodo va a empezar a fundirse, ¿sí? Va a empezar a generar una especie de algo parecido a esto, ¿sí? Conforme nosotros vamos corriendo, se va a generar un cordón de soldadura. El cordón de soldadura sobre la pieza va a tener una penetración, es decir, va a penetrar en la pieza de metal un poco, ¿sí? Vamos a ver que va a penetrar según la potencia de la máquina y según el electrodo va a penetrar más o menos, ¿sí? Pero más o menos va a ser esto. Como ya les había dicho, nuestro electrodo va a descargar material de aporte sobre la pieza, pero también hay que tener en cuenta que aparte del material de aporte que se derrite sobre la pieza, también lo que va a caer es la cobertura del electrodo sobre la misma pieza. Y eso va a generar una capa, ¿sí? Va a generar una capa sobre la soldadura, ¿sí? Va a generar una capa que es propia de este material que se va desparramando, digamos, ¿no? Se va adhiriendo a la soldadura. Esa capa que queda sobre la soldadura se llama generalmente escoria. Y la forma de sacar la escoria es, como habíamos visto la semana pasada o en los otros videos, es con una picota o con un martillo, golpearla, y esa capa, por las características que tiene el material y por las características en las que quedó el material, lo que va a hacer al golpearlo es quebrarse y salir como pequeñas cascaritas, ¿sí? Esa va a ser la forma de retirar la escoria y que nos quede solamente la soldadura sobre la pieza, ¿sí? Ahora, nosotros teníamos acá el diagrama, o tenemos acá el diagrama de las dos piezas para soldar en un chaflán plano, es decir, la unión de las dos piezas va a estar acá. Otra apreciación de la teoría, todo esto, también va a explicar cada uno de los elementos de este chaflán, cada uno de los elementos de esta unión. Van a encontrar nombres como, por ejemplo, talón, o otros nombres que son específicos de la soldadura, pero eso es para ya clases más avanzadas. Acá simplemente lo que vamos a hacer es la comprobación de cómo queda una soldadura con un chaflán plano y con un chaflán en B, ¿sí? Como ya habíamos visto en el caso del dibujo anterior, nosotros vamos a dar una carga potencial negativa y vamos a tener en el electrodo una carga potencial negativa. Positiva, ¿sí? En el electrodo positivo. Cuando nosotros nos acercamos acá, empezamos a generar el arco, y lo que vamos a hacer al generar el arco es lo mismo que habíamos visto en el otro, agregar material de aporte, ¿sí? El material de aporte lo vamos a agregar uniendo estas dos piezas acá arriba. Según la potencia que tenga la soldadora y el electrodo que se utilice y el tipo de máquina,
La profundidad de la soldadura va a depender de todo eso, es decir, va a depender de la potencia, va a depender de la máquina, de un montón de cosas. Para asegurarnos esto, con un chaflán en B, ¿sí? Ponemos carga potencial negativa, positiva en el electrodo. Al acercarnos acá adentro, lo que vamos a hacer es rellenar toda esta zona. ¿Sí? Esto va a entrar hacia adentro también. Ahí. Y va a unir las piezas. Nosotros ahora, en próximos videos, lo que vamos a hacer es soldar, ¿sí?, las dos uniones en un chaflán plano y en un chaflán en B, y ver cómo quedan las uniones adentro. Vamos a realizar un corte y vamos a fijarnos cómo queda la unión. Nunca debemos olvidar que sobre esto siempre se va a generar una capa de escoria, ¿sí? Capa de escoria que vamos a tener que retirar, como habíamos hablado en el video, con la picota, ¿sí?